Ayala Parra, ¿listos? Listísimos. ¿Listos para conocer a alguien que pudo decirnos soy la señora de la casa? ¿Tú crees? Porque ya sabe usted que no sabemos de política, pero sí hablar de los políticos. Exactamente. Frase matona, creación de, mire, acá, tómalo, tómalo, pobrecito. Nadie lo pela, hay que pelarlo. Nada, esta es la historia de un sujeto del que podríamos hacer 49 años de programas. Puta. 49 fácil. años de... Pero fácil, Sí. Oh, ya empezamos mal. Político, sí, pero más parecido al líder de una secta, güey. ¿Sí? Secta que vive hasta nuestros días a pesar de la muerte del Mesías y que increíblemente continúa reclutando adeptos. Señoras y señores, en inclusivo, el creador de la revolución perfecta, que no fue. Aunque tu tío, el que leyó a Marx y trae su playera del Che, diga que sí, con ustedes, Fidel Castro. Aplausos para Fidel Castro, como tiene que ser. ¿Ahora sí van a salir? ¿Sabe? ¿Quién sabe? Me parece perfecto. Miren, ¿qué sabes de Fidel Castro? No, eso, que duró 49 años en el poder. Güey, es una vida, cabrón. Sí, Toda güey. una vida. O sea, imagínate 49 años viviendo pues, como rey, güey, con tus súbditos, literal. güey. Literal. Tal cual. Es más, incluso en este caso hasta en una isla, güey. O sea, Todavía más paradisiaco el asunto. una cosa Lástima tremenda. que se metieron en la isla por él. Exactamente. Hay mucho que contar de un güey que estuvo 49 años en el poder, como ya sabemos. Obviamente. Más que cualquier líder sindical mexicano que se conozca. Quizá. ¿Más que el otro Fidel? Es que eso voy, ¿sí? Fidel Velázquez que también tendrá su programa. estuvo 50 años en el poder. O sea, que un año más le ganó. Sí, aunque de repente como diferente. que salió, es diferente su líder Son sindical. diferentes poderes. Pero, ¿cómo dicen? Para que la cuña apriete, cuando menos si no es de la misma rama, tener el mismo nombre. Tiene que Fidel ser y Fidel, ¿no? Pero ya hablaremos de eso y las conferencias mañaneras de los lunes, ¿o cómo se llamaban? No me acuerdo, pero sí eran muy... ¿Te acuerdas al final ya que decía... Sí. Ya, no mames. Pero hablemos del otro Fidel, ¿ok? Fidel Alejandro Castro Ruz. ¿Cómo que era Alejandro? Es correcto. Nació el 13 de agosto de 1926 en Virán Oriente, en una finca cañera que olía a azúcar, Azúcar. y a papá ausente. También. o cuando menos si no ausente, medio sinvergüenzón, ¿sí? Ahí les va. Su papá se llama Ángel Castro Argís. Ángel Castro es un gallego que llegó... Hoy nomás. ¿Cómo así? Es correcto, sí, sí. Luego estos líderes anti-imperialismo, antisistema, tienen raíces... Son más imperialistas y parte de un Sí, sistema. sus raíces están siempre muy Siempre, ¿no? relacionadas. A lo mejor es la sangre que los hace eternizarse ahí en el probablemente. poder. Pues este señor es un gallego que llegó, dicen pobre, Ujú. pero se hizo rico en Cuba explotando caña. Mm. Y ya pasado, ya entrado en el asunto, dijo, pues si voy a explotar caña, ¿y si exploto a la sirvienta también? Ah, qué bueno. Para que Grog siga diciendo que somos misóginos. Sí. Resulta que este señor Ángel Castro ya estaba casado con otra, ¿sí? Pero la mamá de Fidel, Lina Ruz González, era la empleada doméstica de este señor, que terminó siendo la segunda esposa oficial cuando Fidel ya tenía 17 años. O sea, fue una larga historia. O sea, Fidel es ilegítimo, ¿eh? Pero ya no. Maldito bastardo. Es como bastardo. telenovela Qué mexicana. fea palabra, güey. Ya habías Ya dicho, lo güey. habías Sí, dicho, güey. güey, sí. Qué palabra. Pero Fide- es correcta, no es No, grosería. no, es correcto. Busque un diccionario. Fidel tenía 8 años y medio cuando fue bautizado. Ah, ¿sí? cabrón, ok. Y hasta después de 1940 su papá no obtuvo el divorcio de su primera esposa, que se llamaba María Luisa Argota Reyes. Hasta entonces, hasta que logra el divorcio, se puede ya contraer nupcias, ¿sí? Con Lina Ruz, la Entonces mamá. sí era como su amor, nomás que pues no O sea, lo sí, sí, aceptaba. sí le dio el sí. apellido y todo, nada más que el asunto de que estaba casado. Es correcto.
Fidel tuvo 6 hermanos, paréntesis, reconocidos, ¿ok? Ok. De esta unión de Ángel Castro y Lina Ruz, sus hermanos fueron Ramón, Raúl, quizá el más conocido, Juanita, Emma y Agustina. Y él, pues que estaba ahí, tuvo medios hermanos, además por parte de los matrimonios previos de su papá. Oh, Entonces el papá era ojo alegre, que era como estos marineros. como todo buen español. Exactamente, un amor en cada puerto, ¿no? Cuentan, esto no está confirmado, pero se dice que sus papás eran analfabetas, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que antes, para hacer dinero, no necesariamente tenías que saber leer, Claro. probablemente ni hacer cuentas, tenías que ser aventado, Sí. ¿no? O sea, ya El lleg- dinero estaba ahí, nomás era cuestión de saber cómo agarrarlo. Es correcto. Se dice que aprendieron de letras ya siendo mayores. Fidel, en cambio, aprendió a leer en una escuelita rural, ahí en Cuba. Luego ya lo mandaron a colegios caros, ¿no? Colegios caros de curas, dicen, ¿no? A La Salle en 1934, Dolores en 1939 y Belén en La Habana en 1942. Y es que cuando tienes 5 o 6 años, bueno, la vida se ve diferente, ¿no? A los 6 años lo mandaron a vivir junto con una de sus hermanas con su maestra, una maestra en Santiago de Cuba, para que aprendiera modales. Y de pasada, pues ya para que fuera aprendiendo cómo gobernar un país, ¿no? Por casi medio siglo, ¿no? Es una tarea no fácil. Primero hay que... Mira, es que uno dice, ay, este dictador suelo, 49 años. No, güey, No, eso no es ningún dictador suelo, güey. dictadorzote. Sí, Es un el señor dictador. es cabrón. correcto, sí, sí. A lo que voy... Nada de los dictadores. A lo que voy es que dicen, ¿cómo 49 años? Es que primero te tienes que asegurar de vivir esos 49 años. Para empezar. Ya lo demás ya es ganancia, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿qué pasaba en el mundo por ese tiempo? Estamos hablando de los 20, ¿sí? Mussolini estaba en Italia, ¿sí? Stalin estaba en la URSS, ¿sí? En el cine, por ahí de 1927, se había estrenado El cantante de jazz, la primera película sonora, digamos, ¿no? En Cuba, Gerardo Machado era el dictador. O sea, Cuba tiene una larga historia en este asunto. Era el dictador hasta que fue derrocado en 1933. Era un pobre diablo, porque nada más gobernó 8 miserables años. O sea... ¿Y quién lo tumbó a Batista? Es que hay toda una historia también. En Cuba, y bueno, más bien en toda esta zona ya empezaba a sonar Benny Moré, que musicalmente hablando pues era como la sensación, ¿no? Bueno, como ya les dije, en 1942 ingresó al Colegio de Belén en La Habana, donde fue seleccionado mejor deportista del curso 1943, 1944. Esto es algo que él mismo ha dicho en sus historias, biografía y demás. Ok. No, ¿Era yo basquetbolista creo que o si qué? alguien dice algo contrario, no está no sobrevivió contarlo. para contarlo, ¿no? Pero el vato se comenta que se destacaba en oratoria, en historia, en deportes, salto alto, Sí. ¿sí? Carreras de media distancia, béisbol. Hay una historia que dice que los Yankees lo vieron, ¿sí? No, los Yankees, el equipo de los Yankees, Sí, ¿no? sí. Pero no está confirmado. Es como un mito ahí Que urbano, también ¿no? él lo dijo. Que también él lo dijo. ¿Se acuerdan de Maduro? Como Sí, sí, Y que Maduro. Maduro también dijo, ay, vinieron a verme. Pues sí, güey, vinieron a ver a todos, güey, no vieron nada. Jugaba básquetbol y era bueno también para el ping-pong. Oh, mira. Sí. Era el atleta estrella, pero también era un rebelde porque organizaba huelgas contra la comida mala de Eso la está escuela. bien. Eso está muy bien. Sí. Sí. Era pleiterillo, es lo que comentan, sí. Y sus compañeros lo recuerdan con una mezcla maravillosa de carisma, pero también dicen era intimidante. O sea, Pues estaba grandote, ¿no? sí, güey. Bueno, luego con la barba. Sí, nació con la barba, güey. Nació con la barba. O sea, tiene todo para ser un futuro dictador. Es un futuro dictador en dictador. pañales. Está muy bien. Sí. Este vato finalizó su preparatoria, o bachillerato, pues. Creo que nada más en México le decimos preparatoria. Preparatoria, sí. Creo que en todos es lados. probable. Creo que en todos lados le dicen La bachillerato, gran ¿no? mayoría Sí. de lugares le dice bachillerato. Y además acuérdense que antes eran 2 años de bachillerato, no 3 como ahora.
¿De verdad? Sí. ¿A poco? Oye, y Sí, luego sí, sí. antes también era como... O sea, yo conozco gente que presume ser bachiller. Ujú. Porque ya ves que hay bachilleratos que te dan un título. Ah, sí, como el colegio de bachilleres, por ejemplo. Pues O sea, ¿era como aprender una carrera técnica? Ajá, como Una el cosa más. CONALEP ahora, Ah, el como el CONALEP, es CETIS, cierto. el CEBETIS, todos esos. Ah, interesante, Ujú. interesante. Pues este vato finalizó su bachillerato o preparatoria en junio de 1945. Fíjense que la finalizó junto con Rafael Díaz Balart. Eran compas y después este Rafael Díaz Balart se convertiría, en su cuñado. O sea, era su mejor amigo y luego fue su Su cuñado cuñado. y pasó de ser su mejor amigo a su mejor enemigo en un punto. Ah, cabrón. Es que esta es una muestra que hacer negocios y política entre familia o con compas no está bien. No va. Les cuento rápido. Fue cuñado de Fidel Castro. Él estaba casado con Mirta Díaz Balart. Es la primera esposa de Fidel. Ujú. Mamá de su hijo Fidelito. ¿Sí? Se separaron en 1955 cuando Fidel ya andaba de revolucionario y conspirador y demás. Cuando Fidel triunfa en 1959, Rafael era diputado, pero de los otros, de los derrocados, digamos, ¿no? Y se exilia en Miami y se convierte desde Miami en uno de los enemigos número uno Ok. de Fidel Castro, Fidel. ¿no? Era 1945 y entonces entra a estudiar Derecho. Él es licenciado en Es Derecho. abogado. Exactamente, en la Universidad de La Habana. Yo creo que en la escuela, habrá que preguntarle a Daniel, nuestro amigo, güey, ¿qué tan demandante es la carrera de Derecho? Porque a este cabrón le dio tiempo. ¿De qué te ríes, güey? Te la va a rayar, güey, No, no, si, no. si nos ve. Espérate, es que Sí nos ve. justo hoy mandaron esto. A ver. Cuenta. Un taladro. Yo fui pendejo para pintar. Yo fui pendejo así para un oficio, pero para robar con el hocico soy la mera verga. ¿Eh? Nadie roba con el hocico como yo, hijo de su puta. Y es abogado. Y es abogado. Y el tema es, ¿cómo supiste que quería ser abogado? Y lo mandaron a un grupo en el que somos 10 personas y solo yo y otro no somos abogados. Ok. Todos los otros 8 sí son abogados, entonces ellos Bueno, algo sabrán. Ellos algo sabrán. Pues yo creo que la carrera de Derecho, o al menos en La Habana, no era muy demandante, porque si te da tiempo para sacar la carrera y aparte unirte al partido ortodoxo, Ah, cabrón, ok. que era un partido antiimperialista, Ajá. ¿sí? Y te da tiempo también de participar en un intento fallido de invadir República Dominicana. Oh, mira, O sea, no ha de ser, digo, has de tener sí, muchas no va a horas ser tan libres, ¿no? demandante. Castro participó en este intento de invadir República Dominicana contra Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es un militar y político dominicano. Leonidas Trujillo. Gobernó 31 años. Otro. Este ya está en un nivel Sí, ya, bastante ya, bien, ya. ¿no? Para el caldo. Desde 1930 hasta que fue asesinado en 1961. Pero esa es historia de otro No Soy la Señora de la Casa. Totalmente. Por cierto, like al canal y vean cuando menos 3-4 minutos para que nos cuenten la vista, no joroben, Sí. ¿no? Eso sería importante. Sí. Aquí lo interesante es, a ver, güey, tenemos a Fidel, un güey que lucha contra el imperialismo, que quiere derrocar dictadores. ¿Qué nos pasó? ¿Qué Que de nos hecho pasa? derrocó a un dictador. Es correcto, ¿no? Bueno, en esta etapa él menciona que la literatura forma una parte importantísima de su vida, todo lo que Otro. empieza a leer, ¿sí? Y que también justo es aquí cuando se forma, comenta su ideología política. Otra constante en todos estos tipos. Es correcto. Sus primeros pasos en la política fueron en el ámbito universitario. Mira como acá, ¿eh? Sí. Oh, él empezó en la Yo de la secundaria, secundaria. peor. Para que güey. veas, peor. ¿eh? Sí. Qué bueno que lo paramos, si no, quién sabe en qué imagínate. monstruo. ¿En dónde hubiera parado Ya este llevaron unos gallito 10 feliz? años ahí de dictador. En Ya algún fueras lugar. dictador en el CETIS, güey. Imagínate, ¿eh? Tenemos unos compas. De que- fósil. Casi. Fue delegado de O de alguna curso. federación O de alguna estudiantes, federación de ahí sí. estudiantes. Eso güey. sería bueno, ¿eh? Chale, Le fallaste, ¿va? Ahí sí, te fallé, México. te fallé. Y a nosotros. Nayarit. Bueno, fue delegado de curso. Cuenta que llegó a recibir amenazas. Esta es una constante. Ay, me amenazan, También. ¿no? Sí. Llegó a recibir amenazas al enfrentarse a un candidato de la Federación Estudiantil Universitaria.
¿sí? Que esa federación sí. era apoyado por el gobierno en turno de Ramón Grau San Martín. Oye, ¿ya no se usa eso? ¿Qué? Usar a las federaciones de estudiantes en contra de otros estudiantes, porque Yo pienso que desde el ya no. 68 y eso, me acuerdo que cuando estudió mi papá en la prepa y Universidad de Guadalajara, me platica que se ponían feos los chingados. Los Aquí fregazos. mismo ya ves que estaba... En Guadalajara sí. Es que en la estaba Universidad muy de Guadalajara cabrón, es un ¿no? asunto, fue Sí, muy grueso. No, allá inclusive Con muertos enterrados en los campus sí, un día universitarios y nos cosas así. platicó, fuimos Sí. a comer, nos empezó a platicar y no, que armas y que no sé qué. Nunca nos había platicado eso. Y dio algunos nombres, se me ocurre googlearlos, pues todo era neta. De hecho, uno de los nombres que él dijo fue Sí. señalado por haber desaparecido a un líder universitario oficialista. Sí. Y esta persona, un día se agarraron a trancados tenían como una casa de estudiantes, Ujú. se quisieron meter a reventarla, como dicen, y y no es enciclopedia, entonces seguramente di algunos datos que no son, pero ahí escriban en los No, comentarios. e incluso siempre la historia relacionada o cercana a la UDG ha sido muy truculenta, nada más hay que recordar que el pasado rector se suicidó. Fue con Es Dios, se verdad. desuscribió solo. Es Exacto. verdad. Pero pues ahí, no sé, ¿no? Cuando Sí, ya tengan cuando salieron a decir, ¿y quién fue? ¿El el maquinista? maquinista, eso es una mamada. Cuando tengan oportunidad o tengan ganas de platicar sobre política estudiantil, tengo un muy buen amigo que es experto. Bien, me parece Lo perfecto. invitamos. Habrá que invitarlo. Oigan, hay un asunto que a mí me llama la atención. Hay esa frase que dice, para ser hay que parecer. Hay que parecer. También creo que hay que estar. Y hay gente que tiene el don de estar en esos lugares. O sea, dices, güey, es que no le hubiera pasado esto a Ángel si no hubiera estado ahí, pero estuvo. Pero estuvo. Y resulta que hay personas que tienen ese don, oportunidad o lo que sea, ¿no? En 1948, Fidel, patrocinado por Juan Domingo Perón, fue a Caracas y Panamá. O sea, es la primera vez que él sale de Cuba, ¿no? Fue como delegado de la Federación Estudiantil Universitaria a la Conferencia Interamericana de Estudiantes que sería en Bogotá, Colombia, ¿sí? En oposición a una conferencia panamericana. Estaba citado para encontrarse Fidel con el candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán. Ese día asesinan a este vato. ¿Sí? ¿Presidente Eliezer. de dónde? Candidato a presidente en Colombia. Ah, de Colombia. Sí. Ah, ok. Ese día lo asesinan y se hace una revuelta social que se llama el Bogotazo, que es en Bogotá. El Bogotazo es en abril de 1948 en Bogotá y tiene que ver con este asesinato de este líder y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. Y desata una revuelta masiva, es decir, protestas en la calle y todo ese tipo de asuntos. ¿Quién estaba ahí? Fidel. ¿Qué hizo Fidel? Pues participó en todo este asunto. Era un estudiante, tenía 21 años, se unió a las protestas callejeras, gritó, incluso se habla de que tomó un fusil de una comisaría que habían previamente asaltado y que distribuyó propaganda imperialista y demás. No es que haya tenido un rol destacadísimo, pero estuvo ahí. O sea, coincide en el asunto de que estás y formas parte de eso. Y eso curricularmente, cuando eres revolucionario, no, hombre, te da muchos puntos. vende súper bien, ¿no? ¿Les parece, aunque es muy temprano, que hagamos un breve paréntesis amoroso? Ya vamos a empezar. Pues Sí, digo, sí, el pues... muchacho era precoz, échale. Estamos hablando de un Fidel que tenía 20 años. 20 y poquitos. Regresa. Alto, guapo, Sí, deportista, la verdad es que era culto. bien parecido, ¿eh? Sabe, güey. No, tengo o sea, idea. Yo sí he visto lo era. fotos de joven de él y sí, da el gatazo, Lo que pasa es que también tenía esta imagen pues de la barba y de Claro, tal, claro. pero la verdad era un tipo alto, No, y blanco. era un cabrón Español, para bragado, empezar. güey. sí, era bien parecido, Cabrón, era bien parecido. bragado, pues. Paréntesis amoroso. Muy bien. Este vato regresa a Cuba, ¿sí? En Cuba hay novelas, no tanto, ¿verdad? Pues no sé, Como Colombia y México. no lo sé, habrá que preguntar a 2 o 3 cubanos ahí que conozco. Ok. Se casa con Mirta Díaz Balart, Ajá, ya habíamos hablado de ella. habíamos hablado de ella. Mirta Díaz Balart es una estudiante de filosofía de una familia acomodada de La Habana, familia de políticos, familia de empresarios, ¿sí? Nuestro amigo antiimperialista se casa
y se va de luna de miel. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde ¿A dónde se va de ¿A luna dónde de se miel, va? Ángel Ayala? A Miami. No, es todavía un poquito peor. Ah, Ajá. Porque cuando eres Acapulco, imperialista, no creo, ¿no? no creo, pero cuando eres antiimperialista, decir, Ah, me voy a Nueva York, ok. está como que un poquito cabrón, ¿no? Bueno, Ahora, una no pudo luna. haber sido peor porque Londres, pues ahí sí hay sí. un imperio Pero, todavía. sí, pero por ejemplo, tú dices, ok, güey, está bien. Ahorraron un poquito, fueron a Nueva York de luna de miel. ¿Cuánto dura una luna de miel? 15 No, días. pues, 15 luego- días. Ay, ustedes tienen mucho dinero, yo duré 5. No. 5 días. No, güey, ok. alcanzó Es que más. también Ujú. pensando pues en los tiempos Sí. y todo eso, ponle 10, 15 días. 3 meses se fue de luna ¡Ah, de su miel. pinche madre! güey! 3 O sea, meses en Nueva York. O sea, conoció lo más recóndito de la ciudad. Pues nada más, se quedó ahí en Manhattan, en un barrio de Manhattan. Entonces, a toda madre, ¿no? Este asunto, ¿no? En este matrimonio nace su primer hijo, Fidel Ángel Castro Díaz Balart, Fidelito, es conocido como Fidelito, y entiendo que él se quita la vida, Oh, ya ok. entrado en años. De hecho, Mirta, su mamá, sobrevive a su hijo Fidelito. Él muere en 2018. Mirta se divorcia de Castro en 1955. Oh, ¿sí? Todavía antes. Se casa, tiene más hijos y ella fallece apenas en 2024 viviendo Wow. en Madrid. Wow, en Madrid, España. 90 y tantos años, exacto. Sí. Bueno, fin del paréntesis amoroso que Primero, regresará el primero. Ahí vamos, más adelante. El primer ¿sí? paréntesis. Vayamos a 1950. ¿Qué estabas haciendo en 1950? Mi papá tenía 4 años, que no te digo todo, güey. Mi mamá iba naciendo. Fidel obtuvo su diploma en leyes y 2 años después empieza el desmadre que le daría sentido a su vida política y a un montón de personas alrededor del mundo. Junio de 1952. Él se presenta por el Partido Ortodoxo. Qué pinche feo nombre, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Sí. Es antiimperialista, recordemos, ¿sí? Claro. Por una circunscripción de La Habana. Se presenta como candidato, creo que es un poquito como independiente, pero como parte del partido, a la Cámara de Representantes del Congreso cubano. O sea, quiere ser diputado. Diputado. ¿no? Ujú. Pero resulta que se adelanta el golpe de Estado de Fulgencio Batista, Ujú. ¿sí? Derroca al gobierno de Carlos Prío Socarrás y las elecciones en las que participa Fidel quedan No anuladas. se llevan a cabo. O sea, O se anulan. anulan. O sea, no pasa nada con ese asunto, ¿no? Este golpe, hay que recordar que fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos. En ese tiempo era Harry Truman, el presidente, ¿no? Esto pone inquieto al joven Fidel Castro. Él utiliza sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para reunir a un grupo de jóvenes y planear y hacer lo que llaman el asalto al cuartel Moncada, Moncada. que es muy conocido. Y de ahí digo que se pueden contar muchas historias. De hecho, me dio la idea que en el futuro tenemos que contar episodios específicos, no de una persona. Por ejemplo, el asalto al cuartel Moncada nos puede dar para un episodio completo. Pero fácil. Pero fácil. Y varios, quizás el Bogotazo también. y varios capítulos, o sea, en la vida, por ejemplo, de Fidel, te pueden dar para un episodio Sí. completo porque son muy vastos, ¿no? Bueno, en marzo de 1952, Fidel Castro denunció a Batista, o sea, estaba emperrado y era calzonudo, Sí. O sea, no llegas nomás así a denunciar a tu presidente, ¿no? Lo denuncia ante un tribunal por violar la Constitución. Dijo Fidel, y lo voy a citar, dice, si existen tribunales, Batista debe ser castigado, y si Batista no es castigado, ¿cómo podrá después este tribunal juzgar a un ciudadano cualquiera por sedición, por alzarse pues contra la autoridad, o rebeldía contra este régimen ilegal producto de la traición impune? Hablaba bonito, lo que sea, ¿no? Los tribunales le dieron patada en el trasero a Castro, le dijeron, aquí no esté chingando, oiga, ¿no? Obviaron su comentario. Y Castro lo que dijo es, bueno, o sea, tú me das una patada en el trasero, entonces lo que me estás diciendo es que como tu tribunal no vas a responder a una petición ciudadana en ese tiempo, entonces me estás obligando a mí, no es que yo quiera, a utilizar las armas. No es mi culpa, tú me dijiste que no Estás puedes, ignorando. entonces, ¿cómo puedo derrocar una dictadura si la ley me dice que no se puede? Tomo las armas. O simplemente no le dice nada. Exactamente. Bueno, ¿qué es el asalto al cuartel Moncada? Breve, ¿sí?
Esto fue el 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba. Fue el primer intento armado de Fidel Castro para derrocar a Batista. Fidel, junto con su hermano Raúl y con unos 160 personas, jóvenes todos, del movimiento 26 de julio, nadie era militar. Claro. O sea, eran güeyes que andaban ahí en la revuelta. Atacaron el cuartel principal y otros objetivos menores. Incluso se vistieron de soldados. Hay quien de manera despectiva dice se disfrazaron de soldados, pues es que no tenían formación militar, ¿no? El plan evidentemente fracasó. Claro. Hubo resistencia, hubo matanza de la gente que participó, hubo capturados. Fidel fue herido y fue detenido, tuvo que refugiarse en una granja, cuenta la historia. Se fue a juicio. Fidel es cuando pronuncia aquella frase famosa de la historia me absolverá, ¿no? Y esto me parece que es una constante de muchos movimientos de este tipo, que es casi todos tienen una derrota primaria, ¿no? Sí, y es claro. esta parte de decir, perdimos, Pero una batalla, ¿no? La exacto, y además esto es solo el inicio, ¿no? Es ver la derrota como algo padre. guerra. Sí, como y algo... además darle ímpetu a su movimiento, ¿no? Exacto, y romantizar todo este asunto, ¿no? Fue sentenciado a 15 años de prisión, a los 20 y pocos años, ¿no? 20 y muchos ya, ¿no? El asalto dejó 61 muertos entre los jóvenes de los 160 más o menos que fueron acompañando a Fidel, y unos 10, también hubo bajas dentro del otro lado, soldados, y esto marcó pues el nacimiento oficial de este movimiento Ese que va a movimiento. triunfar unos añitos Unos después. años, 6 años más. No, sí, 4. Sí, Fidel estuvo 22 meses en prisión. O sea, sí, Ujú. sí, 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 estuvo sí. un rato ahí, casi 2 años. Hubo una amnistía días o al este tiempo y entonces él sale, ¿sí? En mayo de 1955 y se exilia, se va a Estados Unidos. Oh, qué la chingada. Güey, No se exilian. en Honduras, güey. ¿Por qué no se fue a Caracas? Sí, güey, en Bolivia, Guatemala, ¿no? Una cosa así. No, se exilia en Estados Unidos. Machu Picchu. Y recordemos que después de Estados Unidos, él viene a México. Sí. De hecho, tiene una... Ahí conoce al Che, por cierto. Ahí conoce al Che. De ahí es donde... Por eso, en su momento pusieron las estatuas del Che y Fidel en Ciudad de México, que las acaban de quitar hace Sí, poquito. Sí, sí. Es en México donde funda el movimiento 26 de julio junto a su hermano. Conoce al Che, como Raúl. dices. Y el Che, para quienes no lo sepan, es un güey que se parece a Gael García Bernal. Ajá. Y, sí. tiene, una, Chespirito. y tiene una motocicleta. Sí. ¿Chespirito también hizo? Digo, no, a ¿A quién? Cantinflas. Hay una reportera ¿Mm? mexicana que dijo que cuando conocieron al Che, les llamó mucho la atención que se parecía a Cantinflas. ¿Neta? Y pone una ¿Gael? foto. No, No, Ah, no, el no, Che, el Che. Y sí, efectivamente, Sin porque barba traían y- más o menos el bigotito y ese asunto. De Cuando hecho, estaba en México, cuando lo conocieron. la película que hace Gael, Ajá. de Diarios de Diarios de Motocicleta, Es un Che joven, ¿no? es muy buena. A mí Sí, me sí, gustó es muy esa buena. No la he película. visto esa. Diarios de Motocicleta. Y es un la Che canción, joven. es la canción que gana Claro. el Oscar con Jorge Con Drexler, Drexler. que ajá. no lo dejan cantarla. Sí, Y es que correcto. cuando gana la canta La como... canta. A capela. En vez de dar un discurso de agradecimiento, canta la A canción. capela, sí. Pinche cachetado. Muy buena, ¿no? Esa edición, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bien. Bueno, No como ahora, todo vendido. en México funda el movimiento 26 de julio con Raúl, conoce al Che, todo esto, reclutan unos 80 hombres, zarpan en el yate Granma, es un bote que era para 12 personas, pero le metieron 82. Eso. Como camión, como cualquier pecero. Como o sea, cualquier pinche camión Como bocho de de Ciudad de preparatoria. México. Un auto sardina. ¿Quién tenía el auto sardina? Reino Aventura. Reino ¿no? Aventura. Sí, Sí, que- Pagados sí. por carro y los que pudieron meter. Los que Entre pudieras más meter. metieras, ¿Te mejor. imaginas que hubiera habido en ese tiempo la facilidad de grabar con Mora? No, qué Todo, chingón. todo el güey. material hermoso que se perdió ahí, güey, Sí, así. cabrón. Como Que show, los grabaras. como show de payaso de circo de dos Sí, pistas, sí, sí. ¿no? Que salían y salían del coche, ¿no? Sí, Bueno. Bebés y la chingada. El 25 de noviembre de 1956 llegan a Cuba. Zarpan, perdón, el 25 de noviembre del 56, llevan a Cuba el 2 de diciembre. ¿Cuál era la intención de estos 82 hombres? Invadir Cuba. Invadir. ¿Sí?
todo sale mal, vato. Sí, de entrada ya tenían así como que gente allá y dijeron, llegamos hoy. Llegaron 48 horas después. Para esto, pues el ejército en Cuba, o sea, los contras, Ya pues los ya estaban enterados, güey, ya lo están esperando, cabrón. esperando, güey. Desembarcan, sí, pero pues son sorprendidos. De los 82 sobrevivieron 19, güey. O sea, fue una Puta madre, matazón güey. de ese asunto. Sobreviven Fidel, Raúl, el Che. Hay nombres muy conocidos aquí. Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Universo Sánchez, Universo. Celia Sánchez, quien fue mano derecha, organizadora, y algunos dicen que era su amante ¿De Fidel? de Fidel, ¿sí? No creo. Guillermo García. Ellos se refugian en Sierra Maestra, organizan una guerrilla. Todo este asunto volvemos al medio romántico y demás, con ataque sorpresa. De repente, pues por ahí se hacen de una radio y empiezan a difundir mensajes y demás. Empiezan a hacer alianzas con campesinos que estaban inconformes. O sea, hacen una guerra de guerrillas, lo que conocemos como una guerra de guerrillas, ¿no? Bueno, toda esta etapa van idas, vueltas, triunfos, derrotas. El movimiento sí crece. Ideológicamente empieza a tener personas que se tener empiezan fuerza. a sumar, ¿sí? Y además tiene que ver también que el discurso y el hecho de que Estados Unidos financiaba a Fulgencio Batista, Batista. ¿sí? Pues pegaba bastante bien, ¿no? Era algo que hizo que mucha gente sintiera simpatía, como es muy de Latinoamérica, por el débil, ¿no? O lo que sí. consideramos el débil, ¿no? Claro. Hay un dato curioso. En 1957, Fidel Castro firmó algo que se llama el Manifiesto de la Sierra Maestra. ¿Sí? Él en la clandestinidad y todo ese rollo, ¿no? Y él dijo en este manifiesto que se comprometía a celebrar elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en el término de un año, bajo las normas de la Constitución del 40 y el Código Electoral del 43. Dijo también que le iba a entregar el poder inmediatamente al candidato que resulte electo, en el caso de que su movimiento llegara al poder. Nada de esto pasó. No, Qué raro. 49 años después. No estaba listo el pueblo cubano. güey, es por correcto, eso. sí. Eso es lo que pasa. 1958, Batista lanza una ofensiva fallida. Los rebeldes contraatacan. Los rebeldes son Fidel y compañía. Fidel y compañía. Ganan batallas. Esto es de película, ¿eh? Descarrilan trenes, güey. Trenes que venían con armas. Órale. Descarrilan trenes. Sí, como en México. Pero ¿Estás seguro que fue Fidel? A lo mejor A fue lo el mejor fue- maquinista, güey. ¿No fue el Estoy maquinista? echándole la culpa a Fidel. No sabes, puede güey, ser. no estabas puede. ahí. Háblale a la fiscal. No. Dile, por favor, ¿sí? Yo creo que sí fue el maquinista. Eh, Iban a 60 kilómetros por hora. En este tiempo hay negociaciones. Militares abandonan sus filas. O sea, militares del gobierno dicen, no, Sí. güey, aquí Ya, la cosa acá esto está va a bueno. tronar. Vámonos para el otro Vámonos. lado, ¿no? Y justo iniciando 1959, cuando digo iniciando es el 1 de enero, De enero. ¿no? O sea, Literal. 31 en la noche para el 1 de enero, Fulgencio Batista se va. Huye Oye, con un chingo de lana, en un yate. con toda la familia y a Chichincles. Fíjate que exactamente no sé. Es lo- que yo me acuerdo que hay un tema de un yate que todavía lo tienen ahí guardado. Y si vas a Cuba, inclusive hay un museo por donde, pero no me acuerdo si es por dónde llegó Fidel, por dónde escapó Fidel. Ah, En Hay- un hay pero en está un- el yate existe o es el yate en el que llegaron no esos tengo idea. carnales? No me acuerdo. Hay, No hay estudié. una ruta que fue por donde llegó Fidel, Eh, pero no recuerdo haber visto yate o ruta de salida de Batista. Bueno, Batista se va a República Dominicana. ya. También Ah, se exilia. ¿Por qué no se va a Nueva York? Porque no era revolucionario. Ah, pero después para callarte la boca se va a Portugal. Ah, ok. Pues todavía Portugal. Se va a Portugal y termina, lo recibe la España franquista, ¿sí? Cayó en blandito. Ahí muere en 1973. Pero Ya el Parra ya andaba. esa es Ya otra, tenía pero dos esa es años. otra respirando ahí, historia. caminando. Fulgencio Batista es otra muy buena historia. Sí. ¿eh? Sí. Castro, desde Santiago de Cuba, ordena. O sea, ya se fue el güey por el que. Fíjate, la malevelosidad, ¿eh?
Ya se fue el cabrón que quieres tumbar. quería Y pegar. Castro dice, pero no detengan los combates, güey. Vamos a seguir partiéndonos la madre un rato, ¿no? Animan a la población a hacer una huelga general. Y a la mañana siguiente de esto, Fidel, se pasa un día, 2 días, Fidel se reúne con un general, el general en turno, se llama Rego Rubido, o Rubido creo que es, y le entrega el cuartel Moncada. O sea, es decir, ya las dimos, Ya. ahí está, todo en paz. El cuartel Moncada después se convirtió en una especie de centro escolar. Se llama Ciudad Escolar 26 de Julio. Ya saben ustedes, el Las simbolismo fechas. de las fechas y la escuela, el cuartel que antes educaba para matar, ahora educa para vivir, ¿no? Fidel entra triunfante en La Habana el 8 de enero como rockstar barbudo, ya sabes. Nombran presidente a Manuel Urrutia. Fidel lo obliga un poco a renunciar en julio para hacerse primer ministro él el 16 de febrero. Ay, cabrón. Se dice que ejecutó a más de 500 personas que eran afines al régimen de Fulgencio Batista. En ese mismo momento nacionalizó tierras con la ley de reforma agraria, esto fue en 1959, y declara en 1961 Cuba es socialista. Y se caen el hocico a la verga, ¿no? O sea, aquí somos socialistas, ¿no? Este asunto de las tierras pues, no le cae bien a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque afecta muy seriamente los intereses de personas que tenían empresas y demás en Cuba, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, aprueba algunas medidas propuestas por el Departamento de Estado y por la CIA para emprender acciones encubiertas contra Cuba. Estas acciones, o sea, Fidel no mentía cuando decía, me quieren matar, ¿no? Eso es cierto. Incluía ataques aéreos, ataques navales, promocionar y financiar organizaciones contrarrevolucionarias, o sea, anti-Fidel, pues, dentro de Cuba. Y también se estableció como objetivo eliminar a Fidel Castro. Matarlo, pues. Eisenhower. Exactamente. ¿Por qué? Dirás, pues, si quitó a un dictador y todo el rollo. Pues es que también Fidel se pasaba de rosca, de repente. Fidel hizo juicios, güey, en algo que llamó tribunales revolucionarios. Esto me recuerda un poquito así como cuando dijo Claudia Sheinbaum, ¿quieren que continúen las mañaneras? Y la gente, 20 pelagatos que están ahí, sí, van a continuar porque el pueblo lo quiere, quiere. ¿no? O aquella de, ¿debe haber aeropuerto? ¿Sí o no? No va a haber aeropuerto, ¿no? Y luego hicieron una votación y tal rollo, pero bueno. Pues este vato hizo tribunales revolucionarios. Y ¿a quién enjuiciaban ahí? Pues a los que consideraban militares, o más bien colaboradores de la dictadura, ¿no? A varios los llegaron a acusar o a juzgar, mejor dicho, con pena de muerte, ¿no? El veredicto era pena de muerte, pues. Luego Castro dijo, híjole, pues sí, a lo mejor sí nos pasamos un poquito. Dijo, sí, a lo mejor no estuvieron del todo bien estos juicios, sobre todo porque algunos de estos juicios se celebraban en estadios, güey. O sea, era el estadio cabrón. así. Y, ¿qué onda? No, sí. Era su circo romano. Ajá. Y otros así, por si el estadio te parece que es poca cosa, los televisaban. Oh, no mames. Sí, güey, entonces no mames. No. Bueno, en abril de 1961 la CIA, ya con Kennedy, ¿sí?, armó el circo más caro de la historia. Seguramente han escuchado hablar de esto. Unos 1,400 exiliados cubanos se fueron y los entrenaron a Guatemala y con el apoyo de los Estados Unidos desembarcaron en la Bahía de Cochinos, en Cuba. ¿Sí? Dijeron, con estos 1,400 cabrones vamos a derrocar a Fidel, ¿sí? Pues nada, güey. No pasó, ¿no? Fidel ya traía este instinto asesino. Algo me quieren hacer estos vatos, ¿no? Y movilizó él personalmente a su ejército y demás. Se puso el uniforme
de militar, así como Felipe Calderón. Como pero a él- Calderón. Pero así le quedaba bien. No, a él sí le quedaba bien. Sí, sí. Agarró su rifle y se fue a la playa a dirigir la defensa, ¿sí? En 72 horas, Chingó a su la madre. invasión chingó a su madre, como bien dices, ¿no? La mitad capturados, la otra mitad pelándose como pudieron, ¿sí? Y Fidel, pues se convirtió en En el el héroe. superhero, ¿no? Y los gringos mentando madres. Es correcto, ¿sí? Hubo varios altercados con los Estados Unidos. El 8 de mayo, por ejemplo, Fidel reanudó las relaciones diplomáticas de Cuba con la Unión Soviética, que habían sido interrumpidas por Batista a principios de la década de los 50. Ujú. El 2 de diciembre de 1961, en un mensaje que dio por cadena nacional, anunció a Cuba y al mundo, ¿sí? Dijo, con entera satisfacción y con entera confianza, soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Así las cosas. Y ya sabemos lo que para algunos países ha significado ser Sí. marxista-leninista. Si no lo saben, vayan a ver el episodio de Stalin, Stalin. por ejemplo, ¿no? Fíjate que aquí en Cuba hubo algo medio parecido al asunto de la hambruna de Stalin, Ujú. pero ahora se los voy a platicar. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. Todo bien. ¿Qué parte ya conocían de Fidel y qué parte como no? Bueno, yo creo que al menos en lo particular has estado recordándome algunas cosas muy puntuales. Ujú. De Bahía de Cochinos, el asunto de lo de Batista que lo sacaron, Sí. lo de Kennedy que Sí. nomás nunca pudo hacer algo dentro de Cuba. Sí. Y bueno, vamos. Fíjate, mi vamos. primer acercamiento con Fidel fue a través de un libro de Ríos. Ujú. Creo que mis primeros libros, mi papá lee mucho y mis primeros libros fueron De Ríos. los libros de Ríos porque tenían dibujitos, pero la Claro. verdad que tenían una historia, Política muy cabrona. Muy cabrona. Güey, sí. Y uno de los primeros libros que recuerdo es uno que se llama Aveche, que habla de la vida del Che Guevara. Del Che Guevara. Y evidentemente, pues la relación que tiene con Fidel Castro. Evidentemente también, con toda la admiración que le tengo, pues Ríos, su visión estaba un poquito sesgada, Sí, ¿no? claro. En esta admiración hacia estos movimientos y demás. Muy zurdista. Pero sí recuerdo varios, por ejemplo, sé más o menos de la historia de Nicaragua por un libro que se llama Compa Nicaragua, que es muy bueno también de Ríos y demás. Y ese fue mi primer acercamiento a decir, güey, este Fidel Castro está chido y además creo que todos nosotros nacimos y Fidel ya estaba Claro, güey, claro. y se acaba de ir hace poquito. Y se O sea, acaba de ir hace ese es el asunto. Mencionaste varios puntos, pero no mencionaste uno, que creo que todos sabemos que existió y voy a hacer un muy breve resumen, donde Fidel intervino. La crisis de los misiles en Cuba. Ok. 1962. ¿Qué pasó con la crisis de los misiles en Cuba? La Unión Soviética metió misiles nucleares en Cuba para, según ellos, equilibrar la balanza con los Estados Unidos que tenían misiles en Turquía que apuntaban a Moscú. Entonces, pues yo aquí en Cuba y los apunto para Estados Unidos que está ahí nomás tras lo mismo. Tras ¿no? lo mito. Sí. El mundo, bueno, que Kennedy se entera de este asunto, pone a Cuba en una especie de cuarentena naval. El mundo estuvo a nada de una tercera guerra mundial, ¿sí? Fidel Castro se había enterado ya tarde del plan soviético, o sea, le pusieron los misiles y él ni en cuenta, güey, ¿no? Pues se Guardas unas enterado. cositas, se ponlas atrás. mutó porque hace cuenta que lo trataron pues como su pendejo, ¿no? O sea, nada más ahí como una especie de peón de ajedrez, ¿no? Más que como socio, ¿no? O sea, más que como te digo qué onda, pues yo ahí me aprovecho de la situación. Y dijo, a mí que me dejen disparar primero si los gringos invaden, no textualmente, pero básicamente esa era la onda, El ¿no? contexto. Dijo que prefería que Cuba se convirtiera en cenizas antes que rendirse. Al final, la verdad es que él pasa completamente desapercibido porque Nikita Khrushchev y John F. Kennedy negocian y todo en paz, retiran los misiles soviéticos Y adiós. y no pasa absolutamente nada, ¿no? En 1968 planea algo que se llama la ofensiva revolucionaria.
y es cuando anuncia la confiscación de establecimientos que estaban en propiedad de privados, pues. privado. O sea, dice, es el exprópiese Cubano. cubano. Ok. Exactamente, ¿no? Fidel, sin embargo, aquí parece que todo va bien. No las tenía todas contigo. Esta es la historia que se parece mucho a lo que derivó en la hambruna en los tiempos de Stalin. Ok. Era 1970, no hace tanto, ¿sí? Fidel Castro dijo, a ver, güey, ¿cómo le puedo pegar al mundo? ¿Cómo puedo decirles que lo que estamos haciendo en Cuba está bien, que este sistema político está chingón, ¿no? Que todos son felices aquí. Ah, exacto, lo tengo que demostrar de una manera. Y entonces él dijo, vamos a producir azúcar, ¿sí? ¿Cuánto? 10 millones de toneladas de azúcar en una sola cosecha. O sea, en un año había que producir 10 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque había países que tenían su producción, pero él decía, vamos a superar o a superarla. pegarle a esa producción, ¿no? Era como intentar darle una paliza al capitalismo, ¿no? Yo también puedo hacerlo. ¿Qué es lo que pasó, güey? Que movilizó a todo el país. Todo el No país. importaba si tú eras Maestro, ingeniero, médico, vámonos a hacer Al campo. azúcar, güey, a cortar caña y a hacer una producción y todo ese rollo. ¿Qué fue lo que pasó? Al final nada más cosecharon 8.5 millones, que fue un logro Mucho, de todos modos, es un importantísimo. El asunto es que dejaste de hacer otras cosas, ¿sí? Por hacer eso. Billetes, obviamente. Exactamente, o sea, le invertiste todo a eso para llegar a una meta, no llegaste a la meta y además te chingaste la economía de todo el país. O sea, fue, como un chiste caro, güey. Sí, Y malo, además, Malo, ¿no? muy malo. ¿Les parece si hacemos una pausa amorosa? ¿Otra? Sí, esta está buena. Esta me Nada gusta. hizo el amigo. Fidel tuvo una vida amorosa que parecía competir con su agenda política en intensidad. Y cuentan que en cantidad de participantes. Oh, Casi le pega a la vida amorosa del Ángel Ayala, De hecho, ¿no? cuando era soltero, evidentemente. Se casó oficialmente 2 veces, ujú, ¿sí? Que se sepa. ok. Primero con Mirta Díaz Balar, ya Mirta. supimos, chica de buena familia, tuvieron a Fidelito, etcétera, etcétera, ¿sí? Después, ya ancianito, mi Fidel, 1980, se casó con Dalia Soto del Valle, una maestra que era entre 15 y 20 años menor que él. Como debe ser, pues. Sí. Y cuando tienes a alguien que es 15 o 20 años menor, pues te da la oportunidad de tener 5 hijos. ¿Mm? Todos se llaman, su nombre inicia con A. Los hijos de... Sí, Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Oh, no serás hijo de Fidel, güey. No, ojalá. ¿Eh? No estuviera aquí. Oye, pero no era muy original. Alexis, Alex y Alejandro es el mismo nombre. Es la misma. Pero bueno, este vato tenía fijación con la letra A. Fidel era un recolector de relaciones. Se le atribuyen incontables amantes. Entre las más famosas, voy a mencionar solamente algunas. Natalia Revuelta, que tiene una hija con ella, Alina. Alina me parece que, si no me equivoco, es una que vive en Miami y que critica fuertemente a todo lo que tiene que ver con Cuba, ¿no? Celia Sánchez, quien era su secretaria, ¿sí? Se sabe que tuvo relaciones con algunas actrices y demás. En total se habla de alrededor de entre 9 y 11 hijos no reconocidos, ¿sí? O medio reconocidos, O medio. más o menos, ¿no? Con varias mujeres. Él mismo dijo alguna vez que tenía menos de una docena de hijos. ¿Quién fue el que dijo que cada hijo era una llavecita que traía de arete? Rigo Rigo Tobar, ¿no? Tobar. Rigo Tobar. En una entrevista con Verónica Castro. No me Sepa la acuerdo. bola. Sí, está por ahí en YouTube, búsquenla, que dice, oye, ¿qué significa? Porque traía un arete como con muchas llavecitas. Pero muchas, güey. O sea, sí eran un chingo. Y dice, Sí, es no que lo dudo. cada llavecita es un hijo. Tú no mames el llavero, güey. Soy de Matamoros. Sí. Imagínate. Fidel Castro duró casi 50 años en el poder. ¿No se han preguntado cómo se mantuvo ahí? ¿Hubo elecciones?
No, pues las No. erradicó por completo las elecciones. Es güey. correcto. Cuba se convirtió en un sistema de partido único. Era el Ujú. Partido Comunista de Cuba. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. No había otros partidos, no había oposición legal. O sea, la oposición era ilegal, güey, así de plano, ¿no? Se controlaba todo, candidaturas, medios, instituciones, el discurso público, o sea, lo que tú decías, también había controlado. límites en ese asunto. No había posibilidad de competencia, evidentemente, las elecciones que había, pues era nada más como ratificar así el asunto. Ah, miren, otra vez es nuestro presidente. ¿Cómo funcionaba ese asunto? ¿Sí? La idea era que había un consejo de ministros, ¿sí? Que se renovaba. Había una Asamblea Nacional del Poder Popular, se elegía cada 5 años, ¿sí? Proponían y votaban por unanimidad, o casi pues, una lista de candidatos que el mismo consejo ponía, ¿no? Y la asamblea elegía al presidente del Consejo del Estado. Y el presidente del Consejo del Estado siempre era Fidel Castro, ¿no? Y era así, como él se ratificaba, seguía y seguía y seguía. En resumen, ¿Cuánto duraba un periodo? cada 4, 5 años. 5 años. Cada 5 años se hacía este movimiento, Se nada más aventó para 6 decir, periodos. híjole, Sí, cada 5 años. eres tú otra O sea, vez. 10 periodos se aventó. Hijo Hijo de de cosa. la chingada. O sea, en resumen, no necesitaba ganar elecciones contra nadie porque no había nadie. No había nadie. Claro. Entonces, el sistema está diseñado para que este vato ahí estuviera y se eternizara en el poder. Y además, la gente te tendría que aplaudir eso, porque Sí. simplemente no hay otras opciones, ¿no? El chin chin el que no aplaude. Es correcto. Castro se sometió a una cirugía por sangrado intestinal en 2006. Delegó sus deberes presidenciales a Raúl, su hermano, que toca en familia. Ujú. En febrero de 2007, Raúl anunció que la salud de Fidel estaba mejorando. Cuando salen los dictadores a decir eso es que te está Es que llevando ya la se lo reata, cargó güey, la ¿no? chingada, sí. El 19 de febrero de 2008 anunció en un artículo de la revista Granma, porque escribía ahí de vez en cuando y demás, dijo en 2008 Fidel, güey, que no aspiraba a reelegirse como presidente del bueno. Consejo de Estado Ok. después de 49 años, ¿no? Fidel dijo, no aspiraré ni aceptaré, repito, no aspiraré ni aceptaré el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe. En 2006, ya retirado desde que delegó el poder a su hermano por una crisis de salud intestinal, este hombre de ya 90 años. 90 años. Sí, Sí. sí es del 2006. 90. Pasaba sus días en su residencia en La Habana, escribía de vez en cuando, recibía visitas. Seguía fumando puro. Jefes de Estado. ¿Se acuerdan que salía con sus pants Adidas? Ujú. ¿No? Sí, Siempre sí, sí. ahí de Cuba. ¿sí? Sí, sí, sí. Con los colores de Cuba. La es última correcto. aparición pública que tuvo fue el 13 de agosto de 2016, en su cumpleaños número 90. 90. Sí. El 25 de noviembre de 2016, y llámenme conspiracionista si quieren, pero qué casualidad que justo en el aniversario 60 del inicio del viaje del Granma que llega a Cuba y demás, Fidel muere, ¿sí? A las 10 de la noche con 29 minutos en su casa, a los 90 años, por causas naturales, ¿sí? Dicen que tenía Parkinson, asuntos pues ya de Sí, sí, ya vejez y demás, personas- 90 años, ¿no? Persona mayor. No se sabe realmente de qué murió, ¿no? Raúl Castro anunció la muerte de Fidel Castro esa noche por televisión. Dijo con profundo dolor, falleció el comandante en jefe, cumpliendo su voluntad expresa, fue cremado al día siguiente, el 26 de noviembre. Hubo 9 días de luto, ¿sí? Miles de cubanos desfilaron ante su urna. Hubo jefes de Estado que fueron, pero así como los localitos, o sea, Claro, nada guau, ¿no? El 4 de diciembre de 2016 sus cenizas fueron enterradas en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, junto a José Martí, porque Ajá, cabrón. pues, hay que ponerse ahí No mames. con los grandes, ¿no? Políticamente, pues sí, fomentó soberanía nacional, solidaridad internacional, antiimperialista siempre. Socialmente redujo desigualdades. Sí es verdad que hubo un acceso universal a servicios básicos.
Sí posicionó a Cuba como líder en medicina. Aquí todavía estamos sufriendo con los Sufriendo médicos los cubanos. coletazos. Hubo tasas de alfabetización superiores al 99% por ahí de 1970, luego todo se vino al carajo. Fidel Castro gobernó Cuba desde 1959 hasta 2008, pero estuvo detrás hasta 2016, ¿sí? Fue como el dueño, güey, del Congal. 57 Sí, años. estuvo. Exactamente, sí. Llegó prometiendo democracia, libertad, pero se quedó 49 años. Bueno, era su democracia y su libertad, ¿no? Convirtió a Cuba en un experimento socialista donde siempre había patria o muerte, Ujú. pero nada más tenías la Pero opción nada de más patria, tenía la- ¿no? Así que ese era el La eslogan. primera. Hacer cola por comida es como el deporte nacional, güey, Sí. más que el béisbol. Y nada, así bajita la mano, durante el tiempo que Fidel Castro gobernó Cuba pasaron 11 presidentes de los Estados Unidos, güey. Hijo de la chingada. 11 presidentes de los Estados Unidos. Eisenhower, luego John F. Kennedy. Y cuéntale, ¿no? Fidel Castro, sin lugar a dudas, es alguien que puede decir, no soy la señora Nunca fui de la la casa. señora de la casa. Es importante decirles que la información contenida en este podcast es pública, nosotros nada más la amontonamos acá y en ocasiones no de la mejor manera, las opiniones sí son de nosotros y ya sé que van a decir, pero les faltó esto de Fidel, pero güey, Fidel, insisto, nos da para 49 años de programas Es correcto. y un poquito más. Ángel Ayala Arriaga, que se llama como un hijo de Fidel. ¿Qué onda? Fíjate que si algo aprendí en este programa de que no es de análisis político, es de hablar a lo pendejo de los políticos, con datos inexactos y chismes, supongo que Sí, güey. le dicen por ahí, son güeyes, bueno, varios de ellos, Fidel, el Peje, cabrones ultra preparados, o sea, nacieron para ser líderes, güey, Sí. totalmente. Nacieron para ser líderes, tienen una gran cultura, un gran estudio. Y no sé tanto, no estudio tanto como para poder decir si están equivocados o no. Pero al final, pues ve sus pueblos, güey. Están Por más que jodidos. le quieras echar la culpa a Estados Unidos de lo que sea, últimamente que hemos podido ver ya otras visiones de Cuba, hace como 4 o 6 meses me dio por empezar a ver muchos videos y tenía ganas de ir a Cuba, ya que vi los videos se me quitaron. Me llama mucho la atención cómo se quedó congelada en el tiempo edificios hermosos. En todos los sentidos. En todo. Y dices tú, ok, puedo entender que se te complique tener comida porque tienes bloqueos económicos, güey, pero la basura en la calle, Por montón. la gente, o sea, no cuidas tus calles, no hay una zona. Y lo que más me sacó de onda es saber que ahí hay gente que tiene Audis. Entonces, que hay fraccionamientos privados de gente de lana. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que hay negocios que sobreviven no del turismo, pero que sí de gente con dinero en Cuba. Lo que pasa es que el asunto del bloqueo que se ha manejado como este discurso, en realidad es un discurso. Sí. O sea, sí, No, sí Estados existe Unidos, el bloqueo. de Estados Unidos, Sí. sí, pero no impide que tú tengas comercio u otro asunto con otros países. El asunto aquí reside en que ¿quién verga se va a querer ir a meter ahí como Cuba, empresario? Sí, Nadie. sí, O sea, pues tiene dices, ninguna garantía. pues no tienes Y ninguna luego se le garantía. acabó su patrocinador principal, que era Rusia. Exacto, la URSS. Sí, la Desde URSS el en su 89, momento. güey. Desde Sí. el 89. Entonces y fue mantener sobrevivió. ahí. Y está cabrón. Y aún así, en esos mismos videos que vi, hay mucha gente que está agradecida con el régimen, Sí. que están felices porque dicen nunca me faltó comida. Pues no, güey, pero tampoco es como que hiciste lo que quisiste con tu vida. Lo ¿no? que Está pasa es que cabrón. después de 49 años y lo que sigue, difícilmente te vas a dar cuenta porque no conoces Y lo otro, que No hay más. otro tipo Exactamente. de... Hay de- personas que nacieron y murieron con esos Hay- sistemas. Exactamente. Ahora he estado viendo, por ejemplo, están creciendo los creadores y las creadoras de contenido. Sí. Y está chingón para ellos porque desde ahí de Cuba transmiten, empiezan a ganar dinero y lo primero que hacen, vámonos a España. Sí. Estaba siguiendo una ingeniera que decía, güey, es que yo soy ingeniera y para lo que gano, pues no. O sea, el tema de los médicos cubanos, que siempre, los médicos cubanos, hace poco tuve la oportunidad de platicar con médicos mexicanos y me dice, güey, los vatos no saben nada.
¿Por qué? Porque no tienen acceso a la tecnología. Están es como que dijeras, obsoletos. es el mejor mecánico del mundo, pero solo te arreglo carros de vapor, güey. Exacto, sí. Oye, pero es que este ya trae partes eléctricas en la computadora. No, mira, yo te voy a decir, así deben ser los carros. No, güey, No, ya. pues ya no. Y no es que el cuerpo humano cambie, pero ya hay técnicas diferentes, nos van a usar los equipos y realmente es una falacia ya. Claro. Y la otra, ¿qué enfermedades tienes en Cuba si no comes carne, si no te excedes en azúcar, si no te excedes en grasa, si no tienes todos los malos Sí, tienes hábitos que enfermedades, pero tenemos nosotros? no exactamente, Sí, ¿no? No estás... Se notó en el asunto del deporte, ¿no? También. O sea, Claro. antes se ganaban medallas y Sí, todo el sí, rollo. eran potencia, Y eso eran fue potencia en fue atletismo. cayendo. O sea, ya no hay tal, ¿no? Esa potencia que, ay, son potencia en béisbol. Pues no, ya No, los ya pones a no, competir güey. con. No, ya no. No hay Ya no lo manera. son. En Ya la no lo pura alimentación, que era algo de lo que veía, decían estas personas que vi los videos, ni siquiera necesitamos refrigerador, güey, Ujú. porque no podemos acumular comida, no acumulamos comida. No, Sí, Cada día aquí- vas por lo eso que no vas a se comer puede. ese día y se acabó. No puedes pescar, no No, puedes matar un animal, no no, puedes hacer nada porque no todo te puedes pertenece ni al Estado. cambiar de casa. O No sea, si puedes vives en un hacer pueblo nada, y te güey. quieres ir a otro, no puedes a tienen menos que acceso a tengas hoteles, a asegurado el restaurantes. trabajo en ese lugar. Si te ve las autoridades y dicen, este vato, ¿qué es nuevo? ¿Qué haciendo aquí? Sí. Pues vine a visitar a un pariente, pues ya llevan muchos días, regreses. Vamos, O sea, a chingar a su todo madre. está Pues sí, cabrón. controlado. Y era un lugar muy bonito. O sea, te digo, me gusta ver los videos en el aspecto de la nostalgia que me da ver los edificios viejos. Los carros, Pero es bien güey. triste también ver, pues que están. Los coches que hay, Despesas, todos sí. invariablemente son de los años 50, güey. Sí, Están güey. preciosos, pero totalmente destartalados, ¿no? ¿Y a ti qué te pareció Fidel Castro? La primera vez que fui a Cuba, Y Cuba, claro. me tocó, obviamente, ir a un asunto académico. Estuve en un congreso, fui ponente y me tocó conocer a Raúl. Ajá. A Raúl Castro. Él me entregó el reconocimiento, etcétera, ¿no? ¿Él de su mano? ¿No estuviste tú en Sí. en el discurso de las 7 horas del 98? No, Conozco a no, alguien no, que sí, no. que tú también lo conoces. No. Y y yo me traje una buena impresión de Cuba. Ajá. Claro que sí sabía a lo que iba, claro que sí sabía de qué se trataba el estar allá. Y lógicamente, pues uno como turista, pues iba solo a lugares emblemáticos, en donde te trataban muy bien, en donde te daban todo a manos llenas, por Claro. llamarlo de alguna forma, ¿no? Fidel, pues es un personaje otra vez, ¿no? Que duró una eternidad en el cargo. No sé si le echaron un ojo, una leída a su proyecto inicial, y es un proyecto muy similar al que traía nuestro expresidente, güey. ¿Sí? Muy similar. Ok. Obviamente, pues no lleva a cabo nada, se Ujú. eterniza en el poder, empieza a hacer todo por lo que él quitó al anterior, que fue Ujú. Batista, y lo potencializa, güey. Sí, güey. Potencializa todo lo realizado por este otro personaje. Y bueno, pues ahí están todos los resultados que decía Ángel, todos los que comentaste tú. Sí o sí tenía que llegar Raúl después de él. Ujú. Si se hubiera muerto en los 60, si hubiera en los 70, tenía que llegar Raúl. Muy sí o democrático el asunto, claro. sí. Y bueno, el asunto de con el Che, que sé que es muy probable que hagamos un programa de Sí, él también. seguramente. También se tenían que divorciar, Sí. porque el Che era mucho más idealista. Sí. Fue marxista mucho antes que Fidel. Fidel posteriormente se hace marxista después de ya estar en el poder y todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, ya lo platicaremos en ese programa. Y a grosso modo, pues creo que es lo que puedo. Pero es un súper personaje, ¿no? Es un Sí, gran sí, sí. personaje. Gran personaje. Gran personaje histórico. Y creo que es de los que sí te dan ganas de como revisar Claro. aspectos específicos, ¿no? O sea, Sí, de sí, la sí, vida sí. de este güey. Hoy hicimos Por una ejemplo, cronología muy rápida, ¿no? La batalla ¿cómo se llama? El cuartel. Sí, sí, del cuartel Moncada. Moncada. Exacto. Ajá. Sí. Pues ya estaremos. La de Bahía de Cochinos también. Sigan el programa, Sí, por por favor. favor, en redes. Bueno, en YouTube vayan a nuestro canal.
Suscríbanse, es importante, denle like y No vean soy el la programa. señora de la No Es muy soy la importante. señora de la casa en todas las plataformas. Sí, dura menos que discurso de Fidel Castro. Estaba viendo que su discurso más largo fue en 1986. Sí. Duró 7 horas y 10 minutos. No, hay ¿sí? otro más largo. Pues le ganó Maduro, según cabrón. Grok, Ajá. perdón, según Gemini, Ajá. el más largo fue de 7 horas y 30 minutos Ok. en La Habana el 24 de febrero del 98. Digo que yo Ok. conozco a alguien que dice que estuvo ahí, que fue rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, y él me platicó. Y no te puedes ir. No, No, dice, pues güey, no. no te puedes salir. No me acuerdo ya mucho de los detalles de eso. Pero deja tú, a mí me gusta recordar a Fidel por ese episodio con Vicente Fox, güey. Ah, ese sí, es muy fue bueno, icónico. el de Chingón, Come si te güey, vas. O sea, Come que si te chinga le vas. arrimó Fidel a El Fox. de Come si te vas, güey. Sí. Y ahí tenía razón Fidel. Bueno, en muchas cosas Fidel tenía razón, la neta, en muchas. Claro. Sí, muchas. Fox cuenta una historia diferente que vista Sí. desde la óptica de Fox dices, ok, pero de que lo chamaquearon, Sí, sí, sí. Tremendo, ¿eh? Está cabrón que te hagan eso, pues, como Sí, presidente cañón. de un país del que sea. Está se cabrón. acuerdan? Y aunque tenga razón Fox, está muy Sí, cagado güey. lo que le hizo Sí, Fidel, güey, sí. ¿Te O sea, acuerdas? aunque hubiera tenido razón, no digo que la tuviera, pero si la tiene, de todos modos Fidel se lo chingó. La Sí. caída de Lo Fidel, bailó güey, solo. cuando se va de sí, hocico, güey. se fue de sí, hocico. cierto. ¿Se güey. acuerdan? Sí, Que se va de sí, hocico sí. y se da tremendo putazo. Putazo, Después güey. hubo gente que fue a Cuba y ya había la opción del celular, ¿sí? Sí. Y llevaban el celular y se lo ponían a la gente. Oiga, ¿usted vio la caída de Fidel? O sea, con gente Sí. que amaba a Fidel, ¿no? Y decían, no puede ser. O sea, fue... Porque no lo vieron, Porque ¿no? no lo vieron. O sea, Sí. mucha gente no lo vio, ¿no? Entonces se lo enseñaban y era como... ¿Qué onda, no? Pero usted no deje que caigamos, por favor. Vaya a nuestro canal de No Soy la Señora de la Casa, síganos en todas las redes sociales. Que te sigan en redes sociales, Parra. Efraín Parra en todas las redes. José Luis Naranjo en todas las redes. Ángel Ayala o Il Dragón. En todas las En redes. las redes. Usted búsquele. Ahí salgo. Ahí nos vemos. Fidel, ¿Dios lo tendrá a fuego manso? Hasta la No, victoria. no. Sí, yo digo que sí, güey. Sí, yo creo que Hasta sí. la victoria siempre. Sí, ¿Qué será siempre. más del Che, verdad? Ajá. Bueno, era más del movimiento, Era el así, movimiento pero bueno. que conjuntamente hicieron. Patria o muerte. Ah. Adiós. A lo mejor hasta la Paz. victoria.